En esta sesión de hoy solamente vamos a completar un ejercicio con el que ya veníamos trabajando de una prueba de hipótesis. Va a ser una sesión corta en comparación con las demás. Bueno, pues espero. Estábamos trabajando con este ejercicio, ¿no? Que considerábamos una muestra aleatoria de tamaño n, ¿no? Ya saben que son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, la forma en la que la vamos a modelar, y proveniente de una distribución uniforme continua en el intervalo menos zeta, donde θ era un número mayor que cero, el que fuera, y justamente era un número que no conocíamos. Entonces vamos a considerar la hipótesis de que el parámetro θ sea mayor que 1, y para este ejercicio, ¿no? Esta distribución con esta misma hipótesis, en una sesión anterior, en la sesión anterior de hecho, ya habíamos construido una región de rechazo que de alguna manera tuviera controlado el error de tipo 1, siendo este menor o igual a un número prefijado alfa, ¿no? Que estuviera entre 0 y 1. Y en este caso lo que vamos a hacer es que ahora, en lugar de construir una región de rechazo, vamos a construir una región de aceptación. Aquí está mal escrito, déjenlo corrijo rápido. Ahora sí. Entonces vamos a plantear una región de aceptación que vamos a denotar como RA sub beta, tal que la probabilidad de error tipo 2 no sobrepase el valor de una constante prefijada beta, que pues en general va a ser cualquier cantidad entre 0 y 1 sin tocar al 0 y sin tocar al 1. Podría ser tocando al 0 y tocando al 1, pero esos casos ya en la práctica no nos van a interesar porque son exageraciones. Pero digo, ya con un sentido más práctico va a ser una constante en este intervalo abierto, ¿ok? Y pues vamos a tratar de mantener la lógica que habíamos planteado para la región de rechazo. Y ya ya en esa construcción que habíamos hecho nos habíamos dado cuenta de que el estadístico, en este caso el estimador que nos convenía utilizar, ¿no? Para plantear pruebas de hipótesis con respecto a este parámetro θ, iba a estar dado por esta variable aleatoria t, ¿no? Que es una transformación de la muestra tau del vector x, y que en este caso iba a estar dado por el máximo de los valores absolutos de nuestras variables aleatorias. Ya habíamos analizado en varias sesiones anteriores que para esta distribución este estadístico era no solamente suficiente, sino que también es suficiente minimal para estimar el parámetro θ, y que aparte es el estadístico máximo verosímil, ¿no? O sea, tiene muchísimas propiedades deseables, ¿no? Dentro de un estimador y también dentro de un estadístico en general. Y vimos que en base a esto se podía hallar cierta lógica para plantear una región de rechazo, ya pensando en que esto es un estimador del parámetro θ. Algo que también en su momento discutimos y que aquí voy a volver a recalcar es que por cómo es la teoría de nuestro modelo, estas variables aleatorias, bueno, esta variable aleatoria, el máximo de los valores absolutos, siempre va a ser un valor estrictamente menor a θ y mayor o igual que cero en general. ¿Por qué? Pues porque estas variables aleatorias toman valores entre menos θ y θ, abierto, en este caso como lo tenemos aquí escrito, y entonces si son observaciones negativas, pues nunca van a estar a la izquierda de menos θ, y entonces cuando saquemos valor absoluto, pues el valor absoluto no va a sobrepasar el valor absoluto de menos θ, que es θ, ¿no? Si son observaciones positivas, se van a quedar a la izquierda de θ, nunca se van a quedar a la derecha, ¿no? Entonces, pues ya no directamente sacar valor absoluto de la observación positiva sería dejarla como ya estaba, y pues si no, el valor absoluto seguiría siendo menor a θ. Entonces, aunque no sabemos qué valor va a reportar esta variable, sí podemos asegurar que su valor va a ser menor que θ, por lo menos considerando el modelo como un intervalo abierto, ¿no? También podríamos considerarlo como intervalo cerrado y sería prácticamente equivalente, y ahí sería menor o igual, ¿no? No pasa mucho, no cambia mucho, ¿no? Considerándolo abierto que considerarlo cerrado. Y, y bueno, ¿no? En este caso lo consideramos abierto. Pero algo que hay que notar, y eso es importante, es que según nuestra hipótesis que nosotros tenemos, que es que θ sea estrictamente mayor al valor de 1, si nosotros tuviéramos una observación de este estimador, ¿no? ya en evaluado en una muestra aleatoria observada, y esa estimación
de teta, que es lo que vendría siendo evaluar esto ya en una muestra, obtener una estimación de teta. Si esa estimación de teta fuera una cantidad mayor o igual a 1, entonces automáticamente tendríamos que anotar esto de aquí, porque si tenemos que nuestra observación, ¿no? Nuestra estimación de teta, que teóricamente, ¿no? Por esto que tenemos aquí arriba, teóricamente tiene que quedarse por debajo de teta, pero esa estimación ya estamos viendo que es un número mayor o igual a 1, entonces lo que tendríamos ya por transitividad de nuestras desigualdades es que 1 tendría que ser menor que teta, que es justamente lo que nos está diciendo la hipótesis. Entonces esta distribución, ¿no? Utilizando este estadístico en particular, como tiene esta propiedad en particular en este modelo en particular, tiene esta cualidad, esta rareza, ¿no? Esta curiosidad de que si observamos que nuestro estimador se queda por encima de este valor, pues automáticamente lo que tenemos que hacer es aceptar la hipótesis de que teta sea mayor que 1. ¿Por qué? Porque por como es en teoría, ¿no? Por cómo se debe de comportar en la teoría nuestro estimador, que tiene que ser un valor estrictamente menor que teta siempre, siempre, siempre. Si ya en una observación en particular vemos que ese valor ya está por encima de 1, entonces el verdadero valor de teta tiene que estar por encima de esa observación, y como esa observación ya estaba por encima de 1, el verdadero valor de teta va a tener que estar por encima de 1. O sea que esto sería una manera de justificar en automático sin ya ninguna probabilidad de que haya error en esa justificación. Ya sería una manera de justificar en automático el hecho de que tengamos que aceptar esta hipótesis, ¿no? Y como ya lo estaríamos pues, demostrando, digo, asumiendo que nuestro modelo sea correcto, por supuesto, ¿no? Si ya asumimos que nuestro modelo es correcto y estamos viendo esto de aquí, pues ya prácticamente estaríamos demostrando que esta hipótesis es cierta. Entonces, si esta hipótesis es cierta, pues ya aceptamos en automático. Y la probabilidad de que nos equivoquemos al aceptar, que es la probabilidad de error tipo 1, pues automáticamente, perdón, de error tipo 2, automáticamente se tendría que ser igual a 0. Entonces, en ese caso, pues la máxima probabilidad de error tipo 2 que vamos a estar dispuestos a aceptar va a ser 0. Porque en ese caso en particular, de que esto se diera, pues ya sería en automático, ¿no? Tendríamos que la hipótesis es verdadera y ya no sería que lo estamos aceptando con cierta incertidumbre de si es cierto o no. Ahí ya tal cual lo estaríamos probando, ¿no? Les digo esto asumiendo que, pues, la muestra de la que obtuvimos esta observación, pues sí tenía esta distribución, ¿no? Asumiendo que estamos utilizando el modelo correcto. Si ya tuviéramos, o sea, si nosotros ya estuviéramos planteando esta hipótesis y realmente para nosotros esta hipótesis tuviera sentido y esto de aquí pasara, pues ya en la práctica podría significar que a lo mejor esta hipótesis que nos estamos planteando pues no es la hipótesis más correcta que nos tendríamos que plantear. A lo mejor nos tendríamos que plantear que teta fuera más grande no que 1, sino que a un valor que esté por encima de 1, o inclusive si esta hipótesis sí tiene todo el sentido del mundo considerarla según la aplicación que le estemos dando a todo esto, podría ser un indicador muy importante de que este modelo no fuera el correcto, ¿no? Pero eso ya sería en un sentido práctico, ¿no? En un sentido teórico, en donde estamos seguros que este modelo es el correcto, y bueno, estamos suponiendo, ¿no? Que este modelo es el correcto, y queremos probar esta hipótesis y solamente esta hipótesis, pues en un sentido teórico, si tuviéramos esto de aquí, pues sí, automáticamente tendríamos que aceptar y nuestra probabilidad de error tipo 2 tendría que ser igual a 0. No siempre va a ser esto posible, ¿no? Aceptar con probabilidad de error tipo 2 igual a 0, pero pues en algunos modelos ocurren esta clase de peculiaridades. Pero aquí sí quiero ser muy, muy, muy específico. O sea, esta peculiaridad se está dando por el modelo que nosotros estamos tomando, por la hipótesis que nosotros nos estamos planteando para la prueba y por el estimador que nosotros estamos utilizando. Las tres cosas en conjunto nos están pudiendo dar este caso en el que se puede rechazar la hipótesis, perdón, se puede aceptar la hipótesis sin temor a equivocarse. Si fuera otro modelo, si fuera otra la hipótesis, o si estuviéramos utilizando otro estimador, seguramente esto de aquí ya no se daría, ¿no? Si es una mezcla
de los tres factores los que nos están permitiendo tener este caso particular en el que podríamos aceptar la hipótesis sin temor a cometer error tipo 2, que recordemos, el error tipo 2 es aceptar la hipótesis cuando la hipótesis sea falsa. Pero en este caso podríamos aceptar la hipótesis 100% seguros de que es cierta, ¿no? Porque pues, prácticamente estaríamos haciendo una justificación teórica de que la hipótesis es cierta. Pero, insisto por última vez, o sea, esto se da porque este estimador, en particular este estimador que estamos usando, que podríamos construir una prueba de hipótesis para esta misma distribución y para esta misma hipótesis con otro estimador perfectamente, pero en particular este estimador que estamos utilizando tiene esta propiedad de que teóricamente se queda por debajo de teta. Y obviamente eso solamente sucede cuando estamos utilizando este modelo en específico con este estimador en específico, ¿no? Y bueno, y con una hipótesis de esta forma específica, ¿no? Todo tiene que ver aquí, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra región de aceptación solamente va a ser fijarnos en si este estimador es mayor que 1, mayor o igual a 1, para entonces aceptar y ya no equivocarnos. Pues por supuesto que no. Este simplemente sería un caso particular que podría darse en el que nosotros ya tenemos que aceptar la hipótesis por default. Pero, pues obviamente, este caso no aprovecharía el hecho de que uno le mete incertidumbre, ¿no? Porque el chiste de estas pruebas de hipótesis es que haya cierta probabilidad de error de que el hecho de que rechacemos o de que aceptemos pues sea lo correcto, ¿no? Podemos equivocarnos, podemos rechazar y que la hipótesis hubiera sido verdadera, o aceptar y que la hipótesis hubiera sido falsa, ¿no? Obviamente se eligen probabilidades de errores pequeñas para que uno tenga pues más margen de casos posibles en los que vas a poder rechazar o en los que vas a poder aceptar según lo que te interese a ti hacer ya en la aplicación. Entonces, si nos vamos solamente con este caso extremo de checar si este estadístico, ¿no? Si este máximo de los valores absolutos de los valores de nuestra muestra observada es mayor o igual a 1 y entonces aceptamos, si nos quedamos solamente con ese caso extremista, pues no estamos aprovechando el margen que nos tendría que dar el fijar un valor de beta que fuera nuestra máxima probabilidad de error aceptable, porque ya automáticamente el valor de beta se tendría que hacer 0. Que más que el valor de beta, lo que se tendría que hacer 0 como tal sería la probabilidad de error tipo 2, ¿no? Pero bueno, aquí lo estoy expresando así porque recuerden que beta era pues el máximo nivel de probabilidad de error tipo 2 que estábamos dispuestos a aceptar, ¿no? Pero si ya tenemos en cuenta, ¿no? Que este caso es un caso particular en el que podemos aceptar sin probabilidad de error tipo 2, pues lo que podemos hacer ya para involucrar ahora sí un valor de beta que no sea 0, ¿no? Que ya le meta cierta incertidumbre, pero que también nos dé un margen para rechazar, perdón, en este caso para aceptar una mayor cantidad de veces la hipótesis, pues lo que podemos hacer es tomar un valor que dependa de beta, ¿no? Ya no asumiendo que beta sea 0, ¿no? Que depende de un beta, ¿no? Aquí adentro, que ya fuera un valor estrictamente menor a 1, ahorita vemos por qué, y que entonces nuestra región de aceptación de nivel beta fuera algo de este estilo. Insisto, esto ya va a ser siguiendo la lógica que habíamos utilizado al construir la región de rechazo para este mismo modelo. Por un lado, pues consideramos el caso extremo, ¿no? Del que estábamos comentando ya hace varios minutos, de que vamos a rechazar si nuestra muestra es alguna de las muestras observables, tales que nuestra estimación de teta sea mayor o igual que 1. O sea, esto lo que representa es todas las muestras que hacen que lo de aquí arriba suceda, y entonces si nuestra muestra observada cae aquí dentro, pues ya aceptamos y nuestra probabilidad de error se hace 0, punto. Pero para ya ahora sí ya jugar con ese margen de error, podemos incluirle también el caso de todas las muestras observables, ¿no? Todos los vectorcitos de X, Is, observables, tales que pues nuestro estimador ya no caiga en este caso, que es mayor o igual que 1, no, que sí se quede por debajo de 1, pero que se quede por arriba de el número a sub beta. Esto, ¿por qué podría tener sentido? ¿No? Porque o sea, lo que uno está probando es que teta sea mayor que 1. Entonces, la lógica que uno tendría para aceptar esta hipótesis sería, oye, yo voy a aceptar esta hipótesis si una aproximación de teta, una buena aproximación de teta, como nos podría dar este estimador, pues se queda muy por encima de 1, porque si se queda muy por encima de 1, pues entonces nuestro valor aproximado
pues nos da esa confianza de que el valor real de teta pues también se va a quedar por encima de uno. Pero pues, por lo que hemos estado platicando, eso ya sería un caso muy extremista en el que en este modelo, utilizando específicamente este estimador, pues ya pudiéramos aceptar sin probabilidad de error. Si queremos incluirle, ¿no? Para hacer más amplia nuestra región de aceptación, incluirle la posibilidad de tener probabilidades de error positivas, pues lo que estamos planteando es decir, mira, yo también voy a aceptar esta hipótesis si mi valor estimado de teta se queda por debajo de uno, pero no tan por debajo, ¿no? Si se queda un poquito por abajo de uno. ¿Por qué esto representa que se quede un poquito por abajo de uno? Porque pues aunque a sub beta sea un número menor a uno, pues obviamente ya en la práctica nos va a interesar elegir valores de a sub beta que sí sean menores a uno, pero que se queden cercanos a uno por la izquierda, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, este valor de a sub beta fuera algo cercano a .9, .95, algo de ese estilo, y entonces lo que estaríamos diciendo, mira, si nuestra estimación de teta es mayor o igual a uno, pues por como es nuestro modelo, ahí ya aceptamos por default, ¿no? Pero si nuestra estimación de teta no es mayor o igual a uno, pero se queda muy cerquita de uno por la izquierda, ahí sabes qué, ahí sí también voy a aceptar. Nada más que ahí sí voy a tener cierta probabilidad de equivocarme. ¿Y por qué tiene sentido aceptar en algo así? Porque, pues a final de cuentas, nuestra estimación nos está diciendo que se queda por debajo de teta. Entonces, si por ejemplo nuestra estimación nos diera .99, pues sabemos que .99 va a ser menor que el verdadero valor de teta en este modelo, ¿no? Entonces, pues sí, uno podría pensar que si la estimación se quedó en .99 y sabemos que el valor real de teta es algo más grande que .99, pues sí tendría cierto sentido pensar que teta, el verdadero valor de teta, fuera mayor que 1, ¿no? Que no es tan mayor que .99. Entonces, o sea, lo que representaría esta región sería el caso en el que sí se queda por debajo de teta nuestra estimación, pero lo suficientemente cercano a uno que va a estar controlado por este valor a sub beta, o sea que se quede lo suficiente cercano a uno por la izquierda para que siga teniendo sentido para nosotros aceptar que teta, el verdadero valor de teta, es un valor estrictamente mayor a uno. Todo eso es lo que está representando esta parte de lo que se vendría siendo ya nuestra región de aceptación. Y ya en esta parte, pues ahí sí ya vamos a tener una probabilidad de equivocarnos, porque, o sea, volviendo al mismo ejemplo, si la estimación de teta tau de la muestra fuera, por ejemplo, .99, pues sí, podría ser también que el verdadero valor de teta fuera .995, ¿no? Que sí es mayor que .99, entonces no violaría esto de aquí, pero que es menor que 1, entonces ahí sí ya nos estaríamos equivocando porque estaríamos aceptando la hipótesis y la hipótesis sería falsa, ¿no? Entonces aquí, incluyéndole esta parte, sí ya vamos a involucrar una probabilidad de error positiva que la vamos a tratar de controlar mediante este A sub beta, no eligiendo el A sub beta de forma adecuada para que la probabilidad de error no sobrepase el nivel de beta, pero eso está bien porque lo que está haciendo es que hace más amplia nuestra región de aceptación, no solamente considera este caso extremo en donde estamos 100% seguros de que nuestra hipótesis es cierta, sino que ya le agregas unos cuantos casos más en los que ya no vas a estar 100% seguro, pero pues justamente para eso es la estadística, ¿no? Para tomar decisiones con cierto nivel de incertidumbre que pues sí, no se trata de que no sea tan alto, por supuesto. Ahora, quizás un poquito, o bueno, no un poquito, demasiado larga toda esa explicación conceptual de por qué tiene sentido tomar una región de aceptación de esta forma en este modelo en particular, pero en particular para esta sesión creo que esa parte era lo más importante porque mucha gente a lo mejor pues ya directamente plantearía que, que su hipótesis fuera que el estimador se quedará muy por encima de teta y ya cuando calcule la probabilidad de error tipo 2 pues a lo mejor sí le da cero y se confunde y no le hace sentido que de cero y entonces piensa que ya está mal, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque pues uno no se pone a analizar desde el principio pues cómo se comporta nuestro estimador en conjunto con nuestra hipótesis y en conjunto con nuestro modelo, ¿no? Siempre está bien sí hallarle cierto sentido a lo que uno está proponiendo, pero ya también para el caso particular de nuestro modelo en particular, ¿no? Entonces, sí es muy importante entender por qué estamos planteando la hipótesis de esta forma. O bueno, no la hipótesis, por qué estamos planteando la región de aceptación para nuestra hipótesis de esta forma.
Y bueno, ya para hacer los cálculos respectivos, ya no nos vamos a tener que complicar tanto la existencia porque en una sesión anterior ya analizamos cómo se comporta este estadístico en cuanto a su distribución de probabilidad. Y a lo que llegamos es que este estadístico, aquí ya le pongo, no sabemos qué porque ya lo hicimos en una sesión anterior, la función de distribución de ese estadístico que llamamos t, evaluada en un valor t minúscula, está dada por esta expresión, t minúscula a la n entre teta a la n, el mismo parámetro de nuestra muestra, cuando el valor de t minúscula era mayor o igual a 0 y menor a teta, y si el valor de t minúscula era mayor o igual a teta, entonces ya la función de distribución valía 1, ¿no? Que es lo que expresa esta función indicadora, y esta sería 1, esta sería 0, entonces ya simplemente la función valdría 1. No, ya analizamos con cuidado porque esta es la función de distribución. Y ya sabiendo esto, pues hacer los cálculos respectivos no es muy complicado. Lo que tenemos que hacer ya para calcular la probabilidad de error tipo 2, pues es suponer, por ejemplo, que nuestra hipótesis es falsa, ¿no? Porque en el error tipo 2 eso es lo que nos importa, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando nuestra hipótesis sea falsa? Entonces, suponemos que nuestra hipótesis H es falsa. ¿Y qué querría decir que nuestra hipótesis H es falsa? Pues, ¿qué pasa lo contrario de lo que nos dice la hipótesis? La hipótesis nos dice que teta sea mayor que 1, lo contrario sería que teta fuera menor o igual a 1. Entonces, si desde el principio suponemos esto, pues ya lo que vendría siendo nuestra probabilidad de error tipo 2 sería, bajo este supuesto, la probabilidad de que nuestra hipótesis se acepte. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra muestra aleatoria, ya pensándola como unas variables aleatorias, caiga en lo que nosotros estamos planteando como nuestra región de aceptación, ¿no? Esto quiere decir que nuestra hipótesis es aceptada, pero estamos suponiendo que nuestra hipótesis es falsa, ¿no? Entonces, cuando calculemos esta probabilidad bajo este supuesto, estaríamos ya calculando cuál sería la probabilidad de error tipo 2 bajo nuestra región de aceptación. Ahora, por cómo está dada nuestra región de aceptación, si ya estamos suponiendo que θ es menor o igual a 1, no se va a poder caer en este caso, porque recordemos que θ era mayor que esta estimación, ¿no? Entonces ya no caeríamos en este caso y eso no es preocupante, eso tiene todo el sentido del mundo porque ese caso ya vimos que va a ser cuando la probabilidad de error tipo 2 se hace 0, ¿no? Entonces aquí nos va a interesar hacer el cálculo cuando la probabilidad de error tipo 2 sea una cantidad positiva, ¿no? Entonces, analizando esto, pues ya no caeríamos en este caso y justamente caeríamos en este caso de aquí, ¿no? Entonces ya bajo este supuesto, la probabilidad de que se acepte nuestra hipótesis sería simplemente de que esto ocurra, ¿no? Sería la probabilidad de que nuestra estimación de teta, pero ya pensándola como la transformación de la muestra con las variables aleatorias, no con los valores observados, que ya de esta forma, escrito de esta forma, sería lo que nosotros llamamos nuestra variable aleatoria t, nuestro estadístico t, sea mayor o igual a sub beta, ¿no? Lo que teníamos aquí escrito, y al mismo tiempo sea estrictamente menor a 1. Y pues esta probabilidad ya la podemos calcular sin problemas en términos de la función de distribución de nuestra variable aleatoria t, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Solamente es la probabilidad de que nuestra variable aleatoria t esté en un intervalo específico entre a sub beta y 1, ¿no? Ahora, ¿no? Lo reescribo aquí ya poniéndolo como t, ¿no? Es la probabilidad de que t sea mayor o igual que a sub beta menor que 1, y eso se puede calcular como t es una variable aleatoria continua, se puede justificar sin ningún problema que esta es una función de distribución continua y por lo tanto la variable aleatoria es continua. Simplemente la podemos calcular ya sin preocuparnos por límites laterales, ¿no? Ya simplemente directamente como la evaluación de la función de distribución de t evaluada en 1 y la función menos la función de distribución de t evaluada en a sub beta. Ahora simplemente hay que analizar qué nos deben de dar estos dos valores y pues si nosotros evaluamos esta expresión en 1 y estamos suponiendo que θ es menor o igual a 1, entonces t igual a 1 caería en este caso de aquí, ¿no? Porque aquí estamos suponiendo que θ es menor o igual a 1, o aquí estaríamos diciendo que 1 es mayor o igual que θ, ¿no? Entonces caeríamos en este caso de aquí, ya no en este caso de acá. Entonces simplemente la evaluación de nuestra función de distribución en 1, en este caso que con el supuesto que estamos tomando, ¿no? De que θ es menor o igual a 1, sería la función indicadora de que 1 sea mayor o igual a θ y por lo mismo de este supuesto, pues esa función indicadora se tendría que hacer 1. Entonces esta función de distribución evaluada en 1, bajo este supuesto, sería justamente el valor de 1.
y la función de distribución de t evaluada en a sub beta, vamos a ver que justamente caería en el otro caso, caería en el caso en el que a sub b sea mayor o igual que 0 y estrictamente menor a 1, y en ese caso pues teníamos el número a sub beta entre n entre teta a la n, que también lo podremos escribir como a sub beta entre teta y ya luego todo elevado a la n. ¿Pero por qué caeríamos en este caso? Pues porque si se dan cuenta el evento que estamos planteando para calcular la probabilidad nos dice que t es mayor o igual a sub beta, pero t, ¿no? T, recuerden, era en nuestro estadístico, ¿no? T era lo que tenemos aquí, y teóricamente ese valor se queda siempre por debajo de teta. Entonces, como aquí en el evento estamos planteando que t sea mayor o igual a sub beta, que es lo que tengo reescrito aquí, eh, pues vamos a poder hacer una cadena con las desigualdades, porque por un lado t es mayor o igual a ese valor, pero por otro lado teóricamente t se queda por debajo de teta. Entonces, como es por el evento que estamos planteando, pues automáticamente tendríamos que a sub beta tendría que ser menor a teta. Y aparte, estamos suponiendo aquí que teta era menor o igual a 1, entonces lo que tendríamos es que 1 es menor, estrictamente menor, que a sub beta, que es justamente lo que nos dice este caso. Entonces por eso esta evaluación caería en este caso de la función de distribución. Entonces la probabilidad que nosotros queremos simplemente sería f de t en 1, que es 1, menos f de t en a sub beta, que es a sub beta entre teta a la n. Entonces tendríamos que sería un 1 menos a sub beta entre teta a la n, que es lo que ahorita vamos a escribir aquí abajo, ¿no? A eso le vamos a llamar una función h de teta, ese valor 1 menos a sub beta entre teta a la n, que sería esta probabilidad de aquí, ¿no? Porque, o sea, es esto de aquí, lo que acabamos de analizar. Y esa función h de teta pues la vamos a tener que analizar. ¿Por qué? Porque aquí nos queda el valor de teta en términos del valor de teta, y el valor de teta no lo conocemos. Entonces no podemos acotarlo directamente desde aquí, porque pues el valor de teta justamente todo esta la problemática de esta materia surge de que este valor es un valor desconocido, entonces pues no podemos acotar en términos de este valor desconocido. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Pues lo que queremos en general es que beta se quede por encima de esta cantidad, de esta probabilidad de error tipo 2, que le podemos llamar como h de teta en función de teta, y queremos que esto suceda cuando teta es menor o igual a 1 para acotar, porque en este caso es cuando esta cantidad sí nos representa nuestra probabilidad de error tipo 2. Y para pues justificar cómo se puede acotar todos los casos que nos interesan, pues uno puede definir esta función en términos de teta y analizar cómo se comporta con respecto a su variable, que en este caso sería teta, cómo se comporta con respecto a teta. Y no es difícil ver, por ejemplo, con derivadas, que esta función con respecto a teta es creciente. Y ni siquiera son necesarias derivadas para que uno se dé cuenta de que es creciente. A lo mejor para justificarlo, pues sí sería muy conveniente hacerlo con derivadas, pero para darse cuenta no es difícil, porque si uno va haciendo que el valor de teta se vaya haciendo más grande, pues este cociente se va a ir haciendo más pequeño, ¿no? Porque el denominador se está haciendo muy grande. Y entonces, pues elevado a la n va a seguir siendo un valor en general más pequeño. Y como va a ser un valor más pequeño, pues va a ser menos lo que le estemos restando a este 1. Entonces, conforme teta se vaya haciendo más grande, la función como tal también se va a ir haciendo más grande, porque cada vez le vamos a ir restando menos a este 1. Pero bueno, ya una manera de justificarlo de forma ya analítica, pues sería por ejemplo con derivadas, ¿no? O tomando dos puntos y viendo que sí es creciente la función ya directamente como desde la definición de lo que es una función creciente. Y entonces, si tenemos una función que es creciente con respecto a teta y lo que queremos es maximizar esta función, porque queremos maximizarla para entonces ya acotar lo que vendría siendo como el peor caso posible, en el que nuestra probabilidad de error tipo 2 fuera lo más grande posible, para que entonces acotado ese caso los otros casos también queden acotados en automático. Lo que tenemos que hacer para maximizar esa función h va a ser tomar el valor más grande posible que podamos tomar para teta, porque es una función creciente. Entre más grande sea el valor de teta, más grande va a ser esta función, más grande va a ser su valor, más grande va a ser nuestra probabilidad de error tipo 2. Y el valor de teta más grande que podemos tomar en este caso justamente sería teta igual a 1.
¿no? Que es lo que tenemos aquí. Debemos tomar z igual a 1 y entonces ahora sí, de esta forma lo que vamos a necesitar ya para acotar nuestra probabilidad de error tipo 2 va a ser hallar el alfa, el a sub beta, tal que se satisfaga esto de aquí, que la probabilidad de error tipo 2 en este caso con t igual a 1, ¿no? Que ya aquí se simplifica de esta forma, ¿no? Que es el caso más pesimista posible, se quede en ese caso lo más pesimista posible por debajo del valor de beta. Entonces, si logramos acotar este caso, pues automáticamente los otros casos que no son tan pesimistas también van a quedar acotados. Y ya para hallar cuál será el a sub beta que tiene que satisfacer esto de aquí, pues ya es simplemente un poco de álgebra, no es complicado, ¿no? Manejar a números reales, y pues lo que podemos hacer es pasar este que está restando, pues, sumando para acá, pasar el beta restando para acá, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, ¿no? Esto es equivalente totalmente, ¿no? A que a sub beta a la n sea mayor o igual que 1 menos beta, y luego podemos sacar raíz enésima, y como la raíz enésima es una función creciente, el sentido de la desigualdad se va a mantener, y lo que vamos a tener es que a sub beta sea mayor o igual que 1 menos beta raíz enésima, que es lo mismo que elevarlo a la 1 entre n. Obviamente nos interesa el caso en el que A sub beta sea positivo, entonces ahí sí no nos va a importar de, oye, ¿y qué tal si la raíz era par? Podría ser dos resultados. No nos va a interesar un caso en el que A sub beta sea negativo, porque no tendría sentido para nuestro contexto, ¿no? Entonces ya simplemente sería la desigualdad de aquí como tal. Y pues ya, ¿no? Ya tal cual nos estaría diciendo lo que tendría que cumplir A sub beta para que nosotros tuviéramos controlada nuestra probabilidad de error tipo 2. Tendría que ser mayor o igual a esta cantidad, 1 menos beta a la 1 entre n, donde beta, recordemos, es el mayor nivel de probabilidad de error tipo 2 que nosotros estamos dispuestos a aceptar, que es justamente lo que expresa esta desigualdad. Esto ya va a ser una constante que vamos a tener prefijada desde el inicio, ya en la práctica. Pero pues con el fin de que nuestra región de aceptación quede lo más grande posible, pues lo que vamos a hacer es que vamos a tomar no solamente no un alfa, no una sub beta que se quede por encima de esta cantidad, sino ya simplemente que a sub beta sea exactamente esta cantidad. Porque con eso sería nuestra región de rechazo, perdón, de aceptación lo más grande posible. Porque si tomamos un valor que sea más grande que esto, entonces lo que estaríamos diciendo es que vamos a rechazar en menos casos, porque o sea, si aquí sabemos que a sub beta en general tiene que ser mayor o igual a 1 menos beta a la 1 entre n, entonces si tomamos un valor más grande, pues lo vamos a tomar más a la derecha, ¿no? Y si lo tomamos más a la derecha, este intervalo a sub beta cerrado 1 abierto se va a ir haciendo más pequeño, su longitud se va a ir haciendo más corta, ¿no? Entonces, para que quede nuestra región de rechazo lo más amplia posible, pues es tomar el A sub beta lo más a la izquierda que podamos, siempre y cuando se siga controlando la probabilidad de error. Y pues en este caso lo que tendríamos que hacer para que eso se satisfaciera es tomar exactamente A sub beta como 1 menos beta a la 1 entre n, que es lo que tenemos aquí escrito. ¿No? Insisto, esto siempre lo digo, pero es importante, sobre todo cuando apenas uno está aprendiendo, pues verificar que la desigualdad de aquí sí quede algo que tenga sentido, ¿no? Porque mucha gente ya aquí ya plantea la igualdad y ya se olvida de esos detalles de cómo se comporta la desigualdad. Y no es que esté mal hacer eso, pero podría darse que aquí la desigualdad nos hubiera quedado al revés y eso ya no tendría tanto sentido y entonces eso podría indicarnos de que estamos cometiendo algún error. Y si uno directamente pone aquí ya igualdades desde el principio, podría cometer ese mismo error y no percatarse por el hecho de que la desigualdad quede en el sentido que no tenga tanta interpretación, ¿no? Entonces, ya no, eso nada más es un detalle que siempre me gusta recalcar. Y entonces ya tomando este valor, ¿no? Ya tal cual como nuestro valor crítico para aceptar, ¿no? Lo que delimita nuestra región de aceptación. Ya nuestra región de aceptación de un nivel beta, ¿no? Con la probabilidad de error menor o igual a ese valor beta, pues sería la parte extremista que ya habíamos analizado desde el principio, unida con la parte en la que ya tenemos una probabilidad de error positiva, ¿no? Que es que en el peor de los casos, pues estaría dada por esta expresión de aquí, ¿no? Pero ya sustituyendo la subbeta que nosotros encontramos. Y justamente, ¿no? Lo que nos daría es que en el peor de los casos sería justamente del valor de beta, que es el máximo que estamos dispuestos a aceptar nosotros. Y de lo que también nos podemos dar cuenta es que
pues ya para expresarlo de una manera más elegante, ¿no? O sea, aquí lo expreso así porque para que se vean que son dos partes, ¿no? Una parte extremista donde vamos a poder inclusive aceptar sin probabilidad de equivocarnos y una parte pues que ya es más razonable, ¿no? Que sí la probabilidad de error es, bueno, no es que esa no sea razonable, ¿no? Pero una parte que ya es más estadística, por decirlo así, en la que sí va a haber una probabilidad de error positiva, pero que la vamos a poder controlar, ¿no? Definiendo el beta como nosotros queramos. Pero ya para escribirlo de una forma más elegante, pues lo que podemos hacer es darnos cuenta de que, pues a final de cuentas, si nosotros estamos pidiendo por una parte que nuestra estimación de teta sea mayor o igual que uno y por otra parte estamos pidiendo que nuestra estimación de teta sea menor que uno pero mayor o igual a uno menos beta a la uno entre n, en general lo que estamos diciendo es que nosotros vamos a aceptar la hipótesis si nuestra muestra observada es una que satisfaga que nuestra estimación de teta, que aquí sí ya la sustituyo porque hay más espacio, que era el máximo de los valores absolutos de nuestras observaciones, sea en general mayor o igual que uno menos beta a la uno entre n. Justamente esta condición de que sea mayor o igual que uno menos beta a la uno entre n se cumple tanto aquí como acá. Y escribiéndolo así pues ya abarcas ambos casos, ¿no? Y si no, la unión de ambos casos pues nos da justamente este caso de aquí ya escrito de forma más compacta, pero pues sí, ¿no? Quiero nada más recalcar por última vez que aunque ya, ¿no? Ya a la final de cuentas a la hora de hacer la prueba simplemente nos vamos a fijar en esta condición de aquí, pues sí hay que estar conscientes de que si se da que esto es mayor o igual a uno menos beta a la uno entre n, que va a ser siempre un número menor que uno, ¿no? Eso hay que recalcarlo, pero al mismo tiempo, pero no solamente es que sea mayor este número, sino que ya es un número, nuestra estimación de teta es un número mayor o igual a uno, pues hay que estar conscientes que en ese caso nuestra probabilidad de error se hace uno y pues por lo mismo que comentaba, ¿no? Porque eso podría ser una indicación ya en la práctica muy fuerte de que o bien nuestra hipótesis pues no estaba tan bien planteada, o si estamos muy seguros de que esa hipótesis sí tendría que tener sentido que la planteáramos, que a lo mejor el que esté mal es nuestro modelo, ¿no? Pero eso ya en un sentido mucho más práctico que teórico, ¿ok? Por eso es importante fijarse en esos detalles, ¿no? Ya pensando más en la práctica que solamente quedándose en la teoría. Y ya pues como una nota, ¿no? Como una observación, podemos analizar qué ocurriría con este valor, ¿no? De A sub beta que calculamos, que está en términos de n a final de cuentas, ¿no? Aquí tiene el 1 entre n en el exponente, cuando nuestro tamaño de muestra tiende a infinito, o sea, cuando n tiende a infinito, o sea, cuando nuestro tamaño de muestra se haga muy, muy grande, ¿no? Obviamente nunca vamos a poder tener una muestra de tamaño infinito, pero esto representaría ya en un sentido conceptual que va a pasar entre más grande se haga nuestra muestra, ¿no? Hacia dónde va a tender este valor. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de a sub beta, pues sería el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos beta a la 1 entre n. Y pues para calcular este límite uno puede aplicar un trucazo de que lo ve, ¿no? Esto de aquí lo ve como, bueno, le aplica el logaritmo natural y luego le aplica exponencial, que sería como no hacerle nada, pero al ser la exponencial una función continua, pues podemos meter el límite dentro de la exponencial y entonces nos quedaría la exponencial del límite del logaritmo natural de esto, ¿no? Todo tendría que ser igual, que es lo que tendríamos aquí, ¿no? La exponencial del límite del logaritmo natural de esto, y cuando ya le apliquemos logaritmo natural a esto lo podemos ver como el logaritmo de 1 menos beta y este 1 entre n sacarlo del logaritmo multiplicando como constante, ¿no? Hice varios pasos aquí solamente en uno, pero o sea, es esa idea, ¿no? Aplicar exponencial y logaritmo al mismo tiempo y utilizar la propiedad de que los límites se pueden meter cuando son funciones continuas. Entonces lo que tendríamos es que este límite sería igual al exponencial del límite cuando n tiende a infinito del logaritmo de 1 menos beta dividido entre n, pero pues este al final de cuentas es una constante y si lo dividimos entre n y hacemos que n tiende a infinito, pues el denominador va a ir creciendo y creciendo y creciendo y entonces la fracción se va a ir aproximando cada vez más a cero. Entonces en general este límite ya vale cero y entonces lo que tendríamos es que este límite sería la exponencial de cero, que es 1. ¿Y esto cómo se interpreta? Pues eso se interpreta que entre más grande sea nuestro tamaño de muestra, este valor crítico para aceptar
se va a ir acercando por la izquierda cada vez más hacia 1. ¿Por qué por la izquierda? Porque pues se puede justificar que esto siempre va a estar a la izquierda de 1. Si no, pues esto no tendría ningún sentido, ¿no? Pero bueno, uno lo puede hacer por su cuenta si quiere, ¿no? Si, digo, ya de ojo para mucha gente ya lo ven que es menor a 1, pero si no lo ven así directamente, pues lo pueden justificar utilizando argumentos de cálculo, ¿no? No es complicado. Y el punto es que si n va creciendo, esto se va a ir aproximando a 1. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que entre más grande sea nuestra muestra, nos vamos a tener que alejar menos de 1 para poder aceptar la hipótesis. O sea, cada vez nos vamos a ir, cada vez nuestro valor crítico para aceptar se va a ir acercando más y más a 1 para poder aceptar la hipótesis. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque entre más grande se haga nuestra muestra, pues nuestra estimación de teta tendría que ser mejor, tendría que aproximarse más al verdadero valor de teta. Entonces, entre más grande sea nuestra muestra, si nuestra estimación de teta se queda por debajo de 1, pues va a tener que tener un margen más chiquito para quedarse por debajo de 1 para que siga teniendo sentido aceptar esta hipótesis de aquí. ¿No? Si nuestra muestra es muy, muy, muy grande y nuestra estimación de teta, que sabemos que es una buena estimación, ¿no? Si nuestra muestra es muy, muy, muy grande y nuestra estimación de teta se queda por debajo de 1, pues entre más grande sea nuestra muestra, vamos a aceptar que se quede, pues, menos por debajo de 1, ¿no? O sea, solamente si se queda muy, muy cerquita, si nuestra muestra es muy grande, todavía va a tener sentido aceptar esto, ¿no? Entre más grande sea nuestra muestra, vamos a aceptar menor distancia que se quede por debajo, es lo que estaríamos analizando con, con lo de estos límites, ¿no? Bueno, con lo de este límite en particular. Eso tiene todo el sentido del mundo. Ya en un sentido de aplicación, pues a lo mejor no es tan agradable. Aunque sí tiene sentido, no es tan agradable en el sentido de que entre más grande nuestra muestra, nuestra región de aceptación se va a ir haciendo más chiquita, ¿no? Pero bueno, no está, o sea, está bien porque sí tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, tampoco hay que sacrificar por el hecho de querer aceptar a fuerzas la hipótesis, pues tampoco hay que sacrificar la lógica, ¿no? Detrás de nuestros modelos. Aunque bueno, ya pensándolo con un poquito más de malicia, pues también te estaré diciendo si tu objetivo es aceptar la hipótesis, pues no agarres un tamaño de muestra que sea gigante, porque entonces a lo mejor no, pues no va a ser tan probable que aceptes, ¿no? Pero bueno, eso ya también ya es de cada quien, ¿no? De sus intenciones detrás de la prueba de hipótesis. Y de hecho ya en el límite, ¿no? Cuando nuestra muestra fuera de tamaño infinito, pues a lo que llegaríamos es a que nuestra región de aceptación simplemente sería esto de aquí, y sería justamente el caso extremo de o aceptamos cuando estamos 100% seguros o no se acepta, ¿no? Ahora sí que eso ya sería lo que convergería nuestra región de rechazo, perdón, de aceptación, cuando nuestro tamaño de muestra fuera infinito, ¿no? Cuando tuviéramos toda la información del mundo, por decirlo de alguna forma conceptual. Aunque obviamente pues eso nunca va a suceder en la práctica, ¿no? Ahora, ¿no? Aquí simplemente lo escribía, ¿no? Es más con el fin de las notas que se van a quedar, ¿no? También en la descripción del video. Dice, ¿no? Esto significa que entre más grande es nuestra muestra, aceptaremos la hipótesis utilizando un valor a sub beta cada vez más cercano a 1, ¿no? Eso es la manera de interpretar esto, ¿no? Pero ya explicamos por qué eso tiene sentido, ¿no? Y qué implicaciones tendría ya en la práctica con respecto a nuestro tamaño de muestra. Y bueno, ya considerando tanto la región de rechazo que habíamos construido para controlar el nivel alfa, ¿no? La probabilidad de error tipo 1 menor o igual a un nivel alfa, y considerando también la región de aceptación que acabamos de construir ahorita, ya la prueba de hipótesis considerando ambas regiones sería la siguiente, ¿no? Nuestra prueba gamma sería, vamos a rechazar la hipótesis de que z sea mayor a 1 si nuestro máximo de los valores absolutos es menor o igual a alfa a la 1 entre n, que era la forma que tenía nuestra región de rechazo que habíamos obtenido en la sesión anterior. Y vamos a aceptar nuestra hipótesis si el máximo de los valores absolutos de nuestras observaciones es mayor o igual a 1 menos beta a la 1 entre n, que es lo que acabamos de analizar ahorita. Y si no ocurre, ¿no? Que si ocurre el caso en el que esta condición no se da y esta condición tampoco se da, o sea, se queda un valor que sea al mismo tiempo mayor o igual a alfa a la 1 entre n, pero menor o igual a 1 menos beta a la 1 entre n, pues entonces caeríamos en un caso de indecisión, ¿no? Esa es la desventaja, entre comillas, de ponerle región de aceptación a nuestras pruebas de hipótesis, ¿no?
Si te interesa tomar una decisión de que solamente sea rechazar o no rechazar, o que solamente sea aceptar o no aceptar, pues puedes quedarte con solamente una de las dos regiones. Pero si te interesa tener como una prueba más completa para, o sea, que realmente no estás seguro de lo que vaya a pasar con tu parámetro, ¿no? Y te interesa pues tener bien controlados los dos tipos de error, pues sí, siempre es conveniente tener las dos regiones. Pero bueno, eso también ya depende pues de la aplicación que uno le vaya a dar a las pruebas de hipótesis. En muchos casos, con simplemente tener una región de rechazo, ya es suficiente y simplemente o rechazas o no rechazas, ¿no? Que es como normalmente se enseñan las pruebas de hipótesis, nada más a construir regiones de rechazo. Y normalmente cuando aplicas una prueba de hipótesis que solo tiene región de rechazo, lo que uno quisiera es rechazar la hipótesis. Como que tú la planteas de forma de que lo que tienes en tu hipótesis es lo que no te gustaría que pasara, ¿no? Entonces tú de alguna manera buscas una justificación de eso que no me conviene, no sucede, ¿no? Pero bueno, esa forma de plantear las pruebas de hipótesis solamente se usa cuando solamente tiene región de rechazo, ¿no? Y no es necesario usarla así, ¿no? Es más como una convención ya del campo laboral, ¿no? De lo que hace ya el estadístico en su día a día, ¿no? Cuando uno ya tiene ambas regiones, pues ya eso no es necesario, ¿no? Porque ya tienes tu condición para rechazar, tu condición para aceptar, ¿no? Y obviamente, pues, tienes que elegir, si tienes ambas regiones y las estás considerando las dos juntas, pues tienes que elegir valores de alfa y de beta que sean compatibles, ¿no? Que no se empiecen a cruzar estas regiones, ¿no? Típicamente cuando eliges valores de alfa y beta pequeños, pues esto no va a pasar, ¿no? No se van a cruzar, ¿no? También ya depende de qué tamaño de muestra tengas y todo eso, pero pero si no también podría darse el caso en el que se empezaran a cruzar estas regiones y ahí ya tendríamos problemas y pues lo único que tendríamos que hacer sería tomar valores de alfa y de beta todavía más pequeños, lo cual en realidad es bueno, ¿no? Porque entre menos error tengamos es mejor. Pero bueno, lo escribo así ya como la prueba gamma igual a esto, bueno, que sería tal cual esto, porque típicamente ya cuando uno ve una prueba de hipótesis ya en un sentido más práctico, pues simplemente son así, ¿no? Son como unas recetas, ¿no? Te dicen cuándo rechazas y cuándo no rechazas, ¿no? Cuándo aceptas y cuándo no aceptas. Fin de la historia, ¿no? Toda la justificación teórica de por qué se llega a esas condiciones, pues no se la platicas a el que el que ya al final de cuentas va a ser la prueba de hipótesis. Bueno, quizás es que estés diseñando una prueba de hipótesis para usarla tú mismo, pero si no ese es el caso y estás diseñando una prueba de hipótesis para que alguien más lo aplique, pues no le vas a empezar a practicar todo esto de aquí, ¿no? No le vas a empezar a decir, no, es que mira, yo consideré este estadístico y porque es suficiente y es que su distribución era así y tenía que ver los casos. No, o sea, eso no le interesa a la persona le interesa solamente que le digas en qué se tiene que fijar de su muestra, que es el estadístico de la prueba, que en este caso sería este de aquí, y ya de ese valor que tiene que calcular, qué tiene que verificar de ese valor, ¿no? Entre qué y qué valores tiene que estar para que se pueda rechazar y entre qué y qué valores tiene que estar para que se pueda aceptar, ¿no? Entonces, siempre es bueno concluir las pruebas de hipótesis escribiéndolas de esta forma, porque a final de cuentas así es como uno ya las aplica en la práctica. Pero bueno, ya habiendo recalcado todo esto, explicando todo esto, pues ya daríamos por terminada la sesión de hoy. Y bueno, solamente para dejar como la pauta de hacia dónde se va a ir en la siguiente sesión, por dónde vamos a iniciar, solamente va a ser el inicio de la siguiente. Pues sí, uno también se podría preguntar, oye, ¿y qué tal si yo tengo una región de rechazo y una región de aceptación? Y ya tengo mi prueba súper bien construida con ambas regiones. Pero me cae que mi muestra es en una región de indecisión y yo estoy en una condición en la que no puedo caer en una región de indecisión, ¿no? Va a pasar si caemos en la región de indecisión, o sea, que no caemos ni en este caso ni en este caso, entonces no podemos ni rechazar ni aceptar. ¿Qué va a pasar en ese caso si yo estoy forzado a tomar una decisión de rechazar o aceptar? ¿No? Y justamente cuando, bueno, motivado por esa clase de situaciones, es donde sale el concepto de el p-valor, de los p-values, ¿no? Que normalmente te lo platican como el p-valor para rechazar, pero también se puede tener un p-valor para aceptar, ¿no? Y lo ideal sería, eh, pues calcular ambos p-valores y ver cuál es más pequeño para ver qué conviene más entre rechazar y aceptar, ¿no? Pero bueno, ya eso del p-valor y en particular cómo se calcularía el p-valor
para estas regiones de rechazo de esta distribución, nos vamos a seguir con este ejemplo. Ya lo platicaríamos al inicio de la siguiente sesión.